Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bienvenido a esta Universidad del Joel y a esta asignatura Introducción al Antiguo Testamento. Le habla el pastor Jonathan Jiménez. Estamos encargados de esta asignatura. Antes de hacer mi presentación, vamos a hacer el llamado a lista. Cuando los hermanos escuchen su nombre, pueden abrir su micrófono y dar presencia. Hermana Daniela Daza. Presente. Hermano Keiner Gómez. Presente. Bien, luego de este llamado a lista, hermano, que hemos hecho, quiero presentarme como docente, como maestro, y luego le estaré dando la oportunidad, según el orden de lista, a cada uno de ustedes para que se presenten, digan su nombre, dónde se congregan, si ocupan algún cargo en la iglesia y dirección. Empezando yo como maestro, respondo al nombre de Jonathan Jiménez. Somos desde la República Dominicana y somos su maestro o su docente, en el cual estará impartiendo esta asignatura de Introducción al Antiguo Testamento. Hemos enseñado en esta Universidad del Joel varias asignaturas como Evangelio 2 Juan. Hemos enseñado también propedéutica bíblica. Hemos enseñado también pedagogía bíblica. Hemos enseñado cartas generales. Hemos enseñado también libros históricos y algunas materias más, incluyendo esta de introducción al Antiguo Testamento. La información viene de este mismo Universidad del Joel y somos maestros para la gloria del Señor. Estamos pastoreando la iglesia central del movimiento La Cosecha de Cristo, ubicada en Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Y hermanos, estamos ahí al frente de dicho movimiento de iglesia. Es decir, que a pesar de maestros o docentes, también somos pastores de varias congregaciones. Y esperemos, hermano, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a poder socializar con cada uno de ustedes, así como lo hemos hecho con la demás asignatura y los demás alumnos. Bien, ya que me he presentado, vamos a dejar a nuestra hermana Daniela que abra su micrófono y haga su presentación. Amén. Dios le bendiga grandemente. Mi nombre es Daniela Zapazo. Me ubico en la ciudad de Valledupar, Cesar, Colombia. Me congrego en la iglesia cristiana Los Redimidos de Jehová. El pastor Jairo Daza en Marina Paso. Por la misericordia del Señor, soy talladora. Y aquí estamos al servicio de la obra. Gloria al Señor. Bien, Dios bendiga a nuestra hermana Daniela. Nuestro hermano Keiner puede abrir su micrófono y hacer su presentación. Amén, Dios le bendiga más. Mi nombre es Keiner Gómez. Soy de la ciudad de Barranquilla. Me congrego en la iglesia Concilio Luz Verdadera, en Misión Bosque. Mi pastor Hugo Rivero, junto a su esposa y ropero, por la misericordia del Señor, como cargo de líder de jóvenes. Bien, hermanos, luego de ya presentarnos, así nos vamos a ir conociendo, hermana Daniela, nuestro hermano Keiner. Faltan más alumnos, todavía no han dicho presente en la enseñanza, pero ya ellos se irán, ¿verdad?, conectando. Ahora, hermano, permítame presentarle lo que es la metodología de la asignatura. Nosotros vamos a cursar lo que es
Introducción al Antiguo Testamento. Esta asignatura viene del programa Intérprete Bíblico, el cual ustedes están cursando de la Facultad de Ciencias Bíblicas, y el área en el cual se categoriza esta materia o esta asignatura, Introducción al Antiguo Testamento, es en el área de exégesis bíblica. Es decir, que vamos a desarrollar una asignatura muy importante, ya que tiene que ver con el inicio, el Génesis, el comienzo, el origen de los textos sagrados. Vamos a ver, hermano, qué tan importante es conocer el Antiguo Testamento, que por mucho es, hermanos, por así decirlo, ignorado, lo echan a un lado. Grabación, no te van a ver. Bien, hermanos, quiero hacer una presentación de la asignatura Introducción al Antiguo Testamento, ya que a pesar de que la Biblia es el libro que más se vende y que más auge ha tenido en el transcurso de la historia, nos hemos dado cuenta de que la Biblia, en su gran mayoría de los hombres, es ignorado, o por la gran mayoría de los hombres es echada a un lado. Algunos la guardan en bibliotecas, en libreros, otros la dejan que coja polvo, hermano. Otros, como ya los predicadores la mencionan en sus mensajes, pero generalmente es considerada la Biblia como un libro cuya lectura es aburrida por algunos o por la gran mayoría, y es considerada como un libro difícil de interpretar y difícil, hermano, de comprender solamente algunos expertos. Mayormente esto causa apatía y desánimo a la hora de estudiar la palabra del Señor. Y esta apatía y este desánimo se nota especialmente en cuanto al Antiguo Testamento. Lo culpable de esta situación en parte son algunos expositores de la palabra que ignoran algunas riquezas espirituales de lo que es el Antiguo Testamento, como su situación histórica, ¿verdad? Su contexto temporal, y al ignorar todo eso no pueden traer lo que es un panorama completo a la hora de desarrollar lo que es el Antiguo Testamento. Y tratan de colocar algunos el Antiguo Testamento como el complemento del Nuevo Testamento. Entiéndase que cuando hablamos de Antiguo Testamento, estamos refiriéndonos a la primera parte de la Biblia, que abarca 39 libros y trae todo el desarrollo de lo que es la historia de Israel y Jehová su Dios. Si el Antiguo Testamento nosotros los categorizamos solamente como el complemento del Nuevo Testamento, por los tipos, por los jeroglíficos que presentan, por, hermanos, los nombres que mencionan los personajes, nosotros entonces vamos a entender que el Antiguo Testamento se va a quedar sin contexto histórico, y el aliento de vida que presenta el Antiguo Testamento va a desaparecer. Y eso es, hermano, lo que está produciendo esta apatía, lo que está produciendo este desánimo en algunos expositores de lo que es el Antiguo Testamento se presenta. Por ejemplo, hermanos, nosotros vemos que el Nuevo Testamento está totalmente compuesto por argumentos base del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia, compuesta por 27 libros,
entendemos que tiene mucha influencia de lo que es el Antiguo Testamento. Empezando el primer libro del Nuevo Testamento, siendo el Evangelio de Mateo, empieza hablando de la genealogía de Jesucristo y comienza a mencionar un sinnúmero de nombres de personajes que tuvieron gran importancia en el Antiguo Testamento, como David, Abraham, Ruth, Raal, la ramera, Josía, Ezequiel, y un sinnúmero de reyes trazaron una genealogía o descendencia para la venida del Mesías. Y si no se tiene un pleno conocimiento histórico y un contexto temporal de lo que es el Antiguo Testamento, nos vamos a quedar prácticamente, hermanos, sin fundamento a la hora de estudiar el Nuevo Testamento. Por eso es mucho más simple leer el Nuevo Testamento, es mucho más sencillo leer el Nuevo Testamento. Pero si nosotros estudiamos el Nuevo Testamento sin tener el conocimiento de lo que es el Antiguo Testamento, entonces, hermano, nos estaríamos quedando cortos a la hora de dar una buena explicación, a la hora de dar un buen desarrollo de lo que es, hermano, la Biblia completa o el contexto histórico de la palabra del Señor. Muchas personas, amados, que son críticos textuales, han contribuido también en crear situaciones respecto al Antiguo Testamento, como por ejemplo considerando su contenido como fragmentos sin sentido, o si no señalando que la verdad está revelada como un campo incomprensible, porque solamente fue algo escrito para ellos, los que vivieron esa época. Y toda esta cosa, hermano, denigra o pone aparte lo que es el Antiguo Testamento, que son unos textos, hermanos, maravillosos, son unos textos poderosos, en la cual nosotros podemos entender más bien el enfoque del Señor, el enfoque de Dios, el propósito de Dios para con la humanidad. Un experto en una ocasión dijo que lo que comenzó como un cortapluma ha continuado con una H. Es decir, que si nosotros, hermanos, entendemos el Antiguo Testamento como un cortapluma, un objeto cortante sencillo, luego a la hora de desarrollar el Nuevo Testamento, vamos a tener una arma de peso, es decir, una hacha. Dando a entender, hermano, que si no comprendemos a plenitud el Antiguo Testamento, mucho menos el Nuevo. Mayormente cuando un creyente se convierte al Señor y comienza a dar los primeros pasos de lo que es el camino al Señor, hermano, se le aconseja de que estudie el Nuevo Testamento y que en cierto sentido ignore el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, según se ha presentado, es difícil de comprender, pero realmente no hay Nuevo Testamento sin Antiguo Testamento. No podemos entender las historias neotestamentarias si no hay Antiguo Testamento. Y de qué gran importancia, hermano, es nosotros conocer lo que es el Antiguo Testamento. Y esto es lo que va a ser esta introducción al Antiguo Testamento, esta asignatura. Por otro lado, vemos a otros críticos, hermanos, que han sido inducidos por filosofía y estratagemas de hombres perversos que atacan lo que es la palabra del Señor. Aunque el método crítico ha hecho una considerable contribución a lo que es el estudio del Antiguo Testamento, en algunos casos la insistencia sobre el hecho de que un pasaje no puede ser entendido si no se ve desde una posición histórica o de la época. Esto, hermano, nos ha llevado a ser un arma de doble filo. Un arma de doble filo porque la posición crítica nos va a ayudar a entender el Antiguo Testamento, pero esta misma posición crítica ha llevado a la duda de muchos teólogos y
de muchos comentaristas y estudiosos de lo que es el Antiguo Testamento. Como por ejemplo, hay algunos que dicen, mayormente de la dirección de la Alta Crítica, que la Alta Crítica era una organización que se fundó en los años 1877 en adelante, por ahí. Ya estaba en función esa área de la Alta Crítica, hermano. Y todas estas corrientes o agrupaciones que se reunían para traer un cuestionamiento a la palabra del Señor, han tratado de negar algunos fundamentos básicos de lo que era el Antiguo Testamento, y uno de ellos es que Moisés no escribió la Torá, sino que es una recopilación de diferentes escritos antiguos, como los escritos de Gilgamesh, etcétera, o los libros de las civilizaciones pasadas, los sumerios, que tenían ciertos libros que apoyan mucho lo que habla del Antiguo Testamento, y acusan de que Moisés trajo una copia de esos escritos. Bueno, ya más adelante le estaremos dando algunos conocimientos acerca de estas cosas, pero lo que le quiero enseñar es que la crítica ha surgido como un ataque a lo que es el Antiguo Testamento. Nosotros como creyentes debemos estar, hermanos, perfectamente preparados para lo que es presentar defensa a la palabra del Señor. El énfasis evolutivo de algunas porciones del Antiguo Testamento son dignas de estudiar. Por ejemplo, los profetas que presentan sus profecías. Por ejemplo, vemos, hermanos, como el Nuevo Testamento confirma lo que los profetas han hablado. El libro de Mateo tiene mucha influencia profética. Por eso cuando leemos el libro de Mateo, vamos a ver que Mateo siempre va a decir que esto se cumplió por lo dicho por el profeta, y esto que pasó para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Entonces podemos ver, hermanos, que es tan importante estudiar estas porciones que han ido evolucionando a través del cumplimiento de la profecía en lo que es el Nuevo Testamento. Para algunos escritores del Nuevo Testamento, sin embargo, el Antiguo Testamento era de una naturaleza completamente distinta. Por ejemplo, ellos no limitaron la atención de los pasajes del Antiguo Testamento que tenían afinidad con Jesús, sino que vieron toda la historia de los hebreos como culminando con Dios manifestándose Israel, o Dios viendo el favor contra su pueblo Israel. Y por medio de esto se presenta la encarnación del Hijo. O sea que Jesús está presente, hermano, desde el Antiguo Testamento. Y en Jesús nosotros podemos encontrar, por así decirlo, la misma actitud. Nuestro Señor Jesucristo consideró las Escrituras como una unidad y no como una recopilación. Ojo aquí, nosotros no podemos ver lo que es el Antiguo Testamento, hermano, como una recopilación, sino como una unidad a toda la palabra del Señor. Hay además, hermanos, otros grupos que han contribuido al desinterés del Antiguo Testamento, y estos grupos menosprecian la importancia del Antiguo Testamento cuando lo comparan con el Nuevo Testamento, y dicen que siendo el Nuevo Testamento el cumplimiento del Antiguo, el estudio de este mismo y los escritos judíos le dan poco valor. Por eso la opinión irracional, como el estudiante que cree que tendría que empezar su estudio de la lengua del Antiguo Testamento en una clase de hebreo avanzado. No es necesario estudiar hebreo avanzado para entender el Antiguo Testamento. Pero, hermano, nosotros entendemos que para comprender el hebreo avanzado es necesario pasar por algunos estudios del Antiguo Testamento.
de la misma manera que los que quieren entender el Nuevo Testamento separado del Antiguo. Están expuestos, hermano, a cometer trágicos errores e interpretaciones equivocadas, mayormente conocidas como herejías. El que interpreta el Nuevo Testamento sin la conexión del Antiguo Testamento va a traer una mala enseñanza, va a traer una falsa doctrina a lo que es, hermano, la palabra del Señor. Entonces, esta actitud ha concluido de que muchos interpretan algunos conceptos del Nuevo Testamento exclusivamente según el pensamiento griego, ignoran los conceptos hebreos que fueron los que dieron las raíces. Y esta ha sido la característica de la historia del pensamiento cristiano, hermano. Por eso le hago saber y hago comprender que el Nuevo Testamento, cuando se trae lo que es una interpretación totalmente del griego, cuando hay alusión al Antiguo Testamento, eso nos va a llevar a nosotros a cometer errores, ya que el Antiguo Testamento fue escrito en su idioma hebreo. Y es importante, hermano, nosotros saber que el idioma hebreo y el idioma griego son totalmente diferentes. Como por ejemplo, la palabra pecado. La palabra pecado en el Nuevo Testamento, como se escribió en griego, siempre vamos a ver que esta palabra pecado se deriva de la palabra jamar, que significa, hermano, la violación de la ley o errar el blanco. Pero del hebreo, la palabra pecado es más amplia. La palabra pecado se desarrolla con unas 24 palabras. Y cada una de ellas hace referencia a pecado, como hierro, como error, como falta, como camino, mal proceder, error al blanco también, hermano. Y todas estas expresiones hacen referencia a pecado, según el hebreo. Lo que nos da a entender, hermano, que la asimilación de los idiomas bíblicos nos va a llevar a nosotros a una mayor comprensión del texto sagrado. De la misma manera, si no comprendemos o no tenemos una noción perfecta de lo que es el Antiguo Testamento, tampoco vamos a entender ni a comprender lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, hermano, como un escritor lo ha expresado, no es posible progresar alguno en el entendimiento del cristiano primitivo a menos que el arca del exégesis del Nuevo Testamento sea recobrada de su vagar por tierra de los filisteos y vuelva a su hogar en medio de las escrituras del Antiguo Testamento, la ley o los profetas. Es, hermano, lo que esta frase significa y que nosotros no podemos avanzar en el entendimiento mientras el arca esté, hermano, lejos de casa o lejos de Israel. Por eso, hermano, a la inversa, por supuesto, el Antiguo Testamento nunca debe ser estudiado independientemente del Nuevo, porque es el Nuevo Testamento el que revela mucho de los misterios del Antiguo y declara los propósitos escondidos en su revelación. Tanto el Nuevo Testamento no se puede estudiar sin el Nuevo y el Nuevo no se puede estudiar sin el Antiguo. Ambos son de suma importancia, hermano, para el estudio de la palabra del Señor. Hermano, la mayor dificultad con que se ha de enfrentar un estudio sobre la palabra es el entendimiento inadecuado de la naturaleza de la literatura lo va a llevar a cometer errores. Es por eso, amado, que los escritores desearon transmitir sus pensamientos por medio del lenguaje. El arte de la palabra es el lenguaje y el lenguaje es el principal medio por el cual las ideas de una persona pueden ser
entendibles y pueden ser entregadas a otras. Y cuando hablamos de lenguaje, nos referimos al idioma en el cual se escribió, hermanos, dicho texto sagrado. El lenguaje o el idioma tiene sus formas definidas y llevan consigo sus propias leyes, igualmente definidas. Y estas leyes son de uso de interpretación. Y si un escritor bíblico usó un determinado tipo de literatura, se debe interpretar ese pasaje de acuerdo a las leyes universales de ese modo de expresión, sin entender o sin poner a un lado el idioma en el cual se ha escrito y la historia sociocultural de la época. Como por ejemplo, hermanos, vamos a encontrar en el Antiguo Testamento un sinnúmero, hermano, de texto en el libro de Éxodo, donde habla de bocina. O por ejemplo, dice que a son de bocina, el pueblo de Israel caminaba. Cuando Dios descendió en el monte, se escuchaba el sonido de la bocina. Para nuestros días, nosotros entendemos que bocina es un método de autoparlante que usamos en las iglesias. Que le conectamos micrófonos, le conectamos piano, le conectamos instrumentos para mayor auge de sonido. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios de manera seria, nos damos cuenta de que según la historia y la época donde se estaba desarrollando esta escritura, no existían bocinas como existen hoy en día, sino que lo que el escritor del Antiguo Testamento en estas expresiones quería hablar es, hermano, de lo que es el shofar o el cuerno, en el cual se emitía un sonido para mover al pueblo. Por eso cuando vamos a los textos originales, vemos que realmente donde dice bocina se refiere a cuerno, a shofar, un cuerno para emitir sonido. Entonces, hermano, el lenguaje tiene su forma definida, que, hermano, nos dan a nosotros un uso determinado de cada expresión y de cada texto bíblico, hasta que nosotros seamos capaces de determinar si un pasaje es una atrevida imagen poética o una afirmación de un hecho científico. Hablamos de imagen poética, de una similitud, una comparación, un símbolo o en su defecto, hermano, una afirmación seria. Entonces, si nosotros hacemos una interpretación, ha de ser necesariamente, hermano, basada o agarrada de su contexto en el cual se está tomando. Entonces, hermanos, esto no puede ser adecuadamente determinado el significado del pasaje hasta, ¿verdad?, que no permanezca una interpretación correcta. Una mirada ligera, hermano, a lo que es la traducción de la Biblia en inglés o en español, era suficiente para nosotros mostrar que se le presta poca ayuda al lector para descubrir qué clase de literatura es determinado en el pasaje bíblico. Si se abre al azar, se descubrirá que está arbitrariamente dividida en libros, capítulos y versículos, la Biblia. Pero sin tener en cuenta que tanto las divisiones de capítulos como de versículos fueron introducidas para facilitar la consulta de los creyentes a la hora de buscar la Biblia. Nosotros vamos a descendencia más atrás, años, por así decirlo, 40, años 50, existía la Biblia, claro que existía, pero como tal no existía con algunos capítulos y versículos. Estos capítulos y versículos fueron añadidos para la ayuda de la consulta bíblica. Ese lector llega a creer que esas divisiones han existido siempre, aunque los originales no tuvieron ni capítulo ni versículos. Y sin duda, estas divisiones son de gran ayuda para el estudio de las escrituras, pero la literatura ha sufrido considerablemente a causa del
los que pragmatican, por así decirlo, fragmentan el concepto de lectura y sin embargo, precisamente esta suerte ha ocurrido con las Sagradas Escrituras. Por eso, hermanos, nosotros debemos de manera clara siempre mantenernos en el estudio de las Sagradas Escrituras. En la página, hermanos, que preceden, se ha hecho énfasis en ciertos métodos que el estudiante debe seguir para cultivar o entender o comprender cualquier texto del Antiguo Testamento. Será de provecho considerándolos de una manera detenida cuando se trae de descubrir el significado de una de las partes de la Sagrada Escritura en hebrea o el Antiguo Testamento. En primer lugar, se deben determinar los siguientes datos, los cuales, hermanos, lo vamos a presentar en un orden. Número uno, la posición histórica del escritor. Para nosotros poder, hermano, comprender e interpretar correctamente los textos de lo que es el Antiguo Testamento, lo primero que nosotros vamos a hacer es ver la posición histórica del escritor. Por ejemplo, esto incluye la historia y las condiciones sociales y religiosas de su tiempo, del tiempo que tiene. Entonces, hermanos, algo debe saberse acerca de la vida privada del autor, si es posible, o algo sobre su familia. De manera que si usted, por ejemplo, va a estudiar el libro de Moisés, hay que ver la posición histórica de Moisés, dónde vivía, quién eran sus padres, cuál era su forma de crecimiento, cuál era su crianza, todo lo que pasó referente al tiempo y a las condiciones religiosas, ¿verdad?, del escritor. Dos, el idioma original que el autor escribió. Es imposible traducir de un idioma a otro idioma, puesto que la traducción es en realidad una interpretación. Por ejemplo, la Biblia Reina Valera lo que es una interpretación por medio a una traducción del idioma. Entonces, conocer el hebreo, que fue el idioma con el cual se escribió el Antiguo Testamento, es imprescindible para hacer una correcta exposición del Antiguo Testamento. Hay que manejar hebreo obligatoriamente. Si se conoce, el estudiante debe seguir el segundo método. Y el segundo método, y estudiar mejor comentarios basados en hebreo. Ahora, el método es estudiar el pasaje bíblico. Entonces, vemos que en tercer lugar, vemos el contexto del pasaje. Por ejemplo, los escritores de las Sagradas Escrituras no escribieron cada versículo sin orden ni concierto, sino que coordinaron lógicamente un pensamiento. Cada versículo que nosotros encontramos, que de paso, y aclaro, son añadidos, debe estar adecuadamente relacionado con lo que los vea. Cada pasaje debe ser estudiado a la luz de la Biblia que lo contiene. Y cada libro debe ser examinado según su relación total del Antiguo Testamento. Es decir, vamos a hablar de una asignatura de introducción al Antiguo Testamento. No podemos hablar de hermenéutica, ni podemos hablar de apología, ni podemos hablar, hermano, de Apocalipsis, porque el contexto es, hermano, el Antiguo Testamento. 4. La naturaleza de la literatura. Como ya se ha sugerido en la sesión anterior, es de suma importancia determinar el tipo de literatura, de lo que es la Sagrada del Señor, es el pasaje del Antiguo Testamento. Porque si se va a estudiar el Antiguo Testamento, ¿qué hacemos para el Nuevo? Debemos concentrarnos totalmente en lo que es el Antiguo Testamento. Ahora bien, hermanos, en quinto lugar, nosotros vemos y podemos notar aquí la relación al cumplimiento futuro. Por ejemplo, el estudio crítico del Antiguo Testamento, en su énfasis histórico, nos ha llevado a muchos de nosotros a concluir su análisis con el cuarto procedimiento,
Ni Jesús, hermano, y los autores del Nuevo Testamento supieron tal método de la manera que la vida de un hombre hace explícitas las tendencias escondidas de su infancia. O sea, no podemos hablar de una persona sin hablar de su infancia. Así también el Nuevo Testamento revela las verdades ocultas del Antiguo, verdades que ni los mismos autores ni opositores judíos de tiempos posteriores quiero descansar, hermano, hermano. Gloria al Señor. Ahora bien, hermano, se debe tener cuidado de no leer algunos pasajes del Antiguo Testamento en cuanto a las enseñanzas del Nuevo, aunque nunca se debe olvidar que Jesús es la clave principal, es la única comprensión del pasaje que se está dando, ya que, hermano, el Nuevo Testamento lo que habla de la vida de Jesús y sus enseñanzas. De igual manera, el Antiguo Testamento, lo que se enfoca en Israel, el pueblo del Señor, el pueblo de Dios. Entonces, debemos determinar varias cosas. Primero, se debe determinar lo que es un pasaje bíblico. Que este pasaje significa para lo que Dios te va a poner a hablar, para lo que Dios te va a poner a decir. Bien, hermanos, tenemos estas 5 opciones que nos ayudan a nosotros a la mayor comprensión del Antiguo Testamento. Número 1, la posición histórica. Número 2, el idioma original, el hebreo. Número 3, el contexto del pasaje. Número 4, la naturaleza de la literatura. Y número 5, la relación. Entonces, vemos, hermanos, que el Antiguo Testamento fue compuesto por hombres que hablaban y escribían el hebreo. Y el hebreo es el idioma original de todo el Antiguo Testamento, excepto unos 6 capítulos de Daniel. Estos 6 capítulos de Daniel se cree que fueron escritos originalmente en la lengua aramea, una lengua que es hermana del hebreo, familia del hebreo, que si uno desea leer toda la Biblia en el original, debe aprender el hebreo, el arameo y el griego. Repito, algunos fragmentos del Antiguo Testamento están escritos en arameo. Son, hermano, capítulo 2 al capítulo 7 de Daniel. También Esdras, 3 capítulos de Esdras, el 4, el 6 y el 7, están en arameo. Hay un versículo que está en Jeremías capítulo 10, verso 11, que está escrito en arameo también. Si uno desea, hermano, leer toda la Biblia en el original, debe aprender estos idiomas. Son el hebreo, el arameo y el griego. Los judíos durante 2000 años, hermano, han tenido mucho cuidado en preservar sus libros sagrados. ¿Por qué? Porque, hermano, no han escatimado esfuerzo para preservar un texto puro. Por otra parte, no debe olvidarse que las escrituras hebreas a menudo estuvieron grandes peligro, hermano. ¿Por qué? Porque al ser el libro sagrado de Dios, ha tenido, hermano, persecuciones y ha tenido grandes ataques. Este libro del Antiguo Testamento. Antíoco Epifanes, en el año 167 antes de Jesucristo, quemó todas las copias que pudo encontrar en la Biblia. Todas las quemó. Y en el año 70 después de Cristo, muchos rollos fueron destruidos durante la guerra romana. Es decir, que el enemigo de la carne de nosotros, hermanos, ha venido persiguiendo estos textos. Vemos que en el año 70 después de Cristo, también, hermanos, fueron insertados, por así decirlo, en los textos errores de escribas también, y no en el año 70, desde mucho antes, desde los tiempos de estas,
y de la escuela de los escribas, fueron introducidos algunos errores a los textos. No porque Dios lo haya revelado errores, sino que se lo han adjudicado para lo que es denigrar lo que es el Antiguo Testamento. A los involuntarios errores de estos escribas hay que añadir las posibles correcciones de los editores. Por ejemplo, los copistas tenían a hacer correcciones, podrían añadir, hermano, hasta una letra. Ya eso traía confusión a los creyentes. Entonces, hermano, el texto moderno masorético, con las citas de la variante de los diferentes textos, nos trae un testimonio de la necesidad de la crítica textual, como yo le hablaba dentro de unos minutos, ya que la crítica textual del Antiguo Testamento no puede confirmar. Bien, continuamos, hermanos. Los antiguos hebreos escribieron sin indicar las vocales. ¿Por qué? Porque el texto, hermano, o el alfabeto hebreo no lleva vocales, sino solamente consonantes. Entonces, el texto sagrado está compuesto únicamente por consonantes y es usado todavía en el día de hoy en algunas sinagogas. Entre los siglos VI y VIII después de Cristo, los autores del texto masorético idearon, hermanos, un sistema vocálico para vocalizar el idioma hebreo y elaboraron puntos vocálicos para traer, hermanos, la vocalización al idioma hebreo. Bueno, es importante aclarar que el idioma hebreo estaba compuesto por 22 consonantes sin vocales. Y en el siglo VI, repito, al VIII después de Cristo, estos autores añadieron este sistema vocálico para el idioma hebreo. La Biblia hebrea moderna sigue el sistema palestino que emplean estos puntos encima de las letras o debajo de las letras para darle, hermano, vocalización. Ahora, el sistema babilónico era sobre línea. Naturalmente, la creencia de las vocales dejó un margen más amplio para una ambigüedad de las versiones bíblicas, especialmente la de los 70, conocida como la Septuaginta. Dan evidencia, hermano, de que el mismo texto compuesto de consonantes era leído y entendido de forma distinta. Hasta nuestro tiempo, bastante reciente, algunos manuscritos existentes, completos, más antiguos de la Biblia hebrea, tenían fecha aproximadamente del año 1000 después de Cristo, conocido especialmente como el texto Receptus. Y estos textos traían descubrimiento de los numerosos documentos en la región vecina del Mar Muerto, específicamente en la cueva de Qumran. Entre estos descubrimientos se encuentran manuscritos de casi todos los libros del Antiguo Testamento y la mayoría de los eruditos los sitúan en el primer siglo después de Cristo. Al fin, los eruditos del Antiguo Testamento cuentan con materiales fidedignos para una reconstrucción de los textos originales
hebreos. Por eso, hermanos, nosotros debemos estar totalmente aclarecidos, totalmente un conocimiento de lo que son estos textos sagrados. Vamos a hablar ahora de los objetivos de la asignatura. El primer objetivo de esta asignatura es analizar de manera detallada el proceso de desarrollo y consolidación del texto del Antiguo Testamento, explorando las influencias históricas, las influencias culturales y las influencias teológicas que contribuyen a la formación y al establecimiento de este panorama del Antiguo Testamento. Segundo objetivo de la asignatura es investigar a fondo el significado y el alcance de la versión Septuaginta, explorando las implicaciones lingüísticas, históricas y culturales que influyeron en su creación y posterior impacto a la tradición bíblica. El tercer propósito es examinar minuciosamente el proceso de formación del canon del Antiguo Testamento, investigando las diversas influencias históricas, teológicas y culturales que contribuyeron a la selección y consolidación de los libros sagrados en esta parte de las Escrituras. Objetivo número 4 es identificar de manera exhaustiva los desafíos fundamentales asociados con la traducción del Antiguo Testamento, abordando cuestiones lingüísticas, culturales y teológicas para que nosotros como estudiantes podamos comprender a fondo las complejidades de estos textos sagrados. El quinto objetivo es adquirir habilidades en la escritura y lectura de las consonantes y puntos vocálicos del hebreo, utilizando el Antiguo Testamento y profundizando en el dominio de este sistema lingüístico para una comprensión más compleja y precisa de los textos bíblicos. Sexto objetivo, o objetivo número 6. Vamos a dominar las reglas fonéticas y morfológicas que rigen el hebreo del Antiguo Testamento, desarrollando una comprensión profunda y precisa de la estructura lingüística para facilitar la interpretación y estudio más detallado de los textos bíblicos en su idioma original. Y si hermano, vamos a utilizar de manera efectiva los conocimientos adquiridos en el curso de hebreo para la adecuada consulta y aplicación de diccionarios y concordancias en hebreo, y así poder tener la capacidad de investigar y comprender los textos bíblicos en su idioma original. Bien, hermano, hablando de la metodología vamos a usar en esta asignatura. Bueno, vamos a ver primero lo que significa la palabra metodología. La palabra metodología significa una mediación de buscar el favor a los distintos tipos de aprendizaje, organizando los diferentes niveles cognitivos. Por ejemplo, la metodología de enseñanza son acciones mediadas, y las diferentes metodologías de enseñanza son mediaciones que favorecen el aprendizaje del estudiante. En pocas palabras, vamos a decir que una metodología es la manera por la cual nosotros vamos a usar para que aprendamos. Y vamos a ver, hermano, el aprendizaje autónomo. Y el aprendizaje autónomo se centra en la labor del estudiante, de que el éxito depende de su esfuerzo personal, ya que para alcanzarlo el estudiante debe reflexionar sobre sus propios procesos de conocimiento. Vamos a utilizar también la metodología cooperativa o el aprendizaje cooperativo. Y esto se centra en la labor compartida y la capacidad de comunicarse unos a otros. En este caso, profesor y estudiante con estudiante. Vamos a ver también lo que es
el aprendizaje participativo. Y esto se centra en la labor de realizar, que realiza el docente como mediador. Entonces, en estas tres modalidades de enseñanza, de aprendizaje, van a ser expresadas didácticamente en cátedras, seminarios, talleres o grupos de estudio o tutoría, que en este caso el maestro le estará dando. La metodología de enseñanza se organizan de acuerdo con los siguientes niveles de aprendizaje. Número 1, el reconocimiento conceptual. Y el reconocimiento conceptual se refiere a la manera de cómo se define un concepto en relación con una experiencia asociada con otro concepto. Como por ejemplo, debemos reconocer los conceptos y entenderlos. Número 2, la interpretación conceptual. Se refiere a la manera como un concepto o conjunto de conceptos toman significado. O sea, se va a ir observando cómo los conceptos van a ir trayendo, hermano, significados. Número 3, vamos a ver la transferencia o aplicaciones. Y esto se refiere a la manera como se aplica un conocimiento a la solución de problemas. O sea que vamos a solucionar problemas por medio, hermano, de aplicaciones. Y número 4, la creatividad. Y esto se refiere a la forma como se reestructura lo aprendido. Ahora bien, hermanos, vamos a ver los contenidos temáticos que vamos a tener en esta asignatura por el Señor. Y hermano, vamos a ver la unidad 1, que tiene que ver con el contexto histórico del Antiguo Testamento. Vamos a hacer una vista, como se dice, una vista de pájaro del aire. Recording in progress. Bien, hermano, continuando con la presentación de la asignatura, aquí nosotros podemos ver, gloria al Señor, hermano, que en tercer punto vamos a hablar de el Éxodo, Moisés y la liberación de Egipto. El cuarto punto de la unidad 1, vamos a hablar de los jueces. En quinto lugar, vamos a hablar de la monarquía unida, que se refiere a los reyes de Israel. En sexto lugar, o tema número 6, hablaremos del reino dividido, cómo se parte el reino de Israel. El tema número 7, vamos a hablar del exilio de Israel en Babilonia. Y el tema número 8, vamos a hablar de la época persa y la restauración, y como muchos la conocen, el retorno. La unidad 1, que es el contexto histórico del Antiguo Testamento, va a tener 8 temas. La unidad 2 de esta asignatura va a tener, hermanos, 4 temas. Y estos 4 temas van a tener que ver con las versiones antiguas. El número 1, vamos a ver las versiones griegas de la escritura. Número 2, vamos a ver las versiones siríacas o de Sirias. El tema número 3, vamos a ver los targúmenes.
que tiene que ver, hermano, con algunas versiones de escritura. Y número 4, las versiones latinas. La unidad 2 se va a tratar del texto del Antiguo Testamento en cuanto a sus versiones. La unidad 3 de esta asignatura es la Septuaginta. Y hablar de la Septuaginta, vamos a tener varios temas. Número 1, la historia de la traducción de la Septuaginta. El tema número 2 de la unidad 3 sería la diferencia entre la escritura hebrea y las escrituras griegas del Antiguo Testamento. El tema número 3 serán las razones para el rechazo de la Septuaginta por parte de los rabinos. El tema número 4 es el uso de la Septuaginta por parte de la iglesia primitiva. El tema número 5 que vamos a tratar es la apropiación de la Septuaginta por la iglesia primitiva. Y terminamos la unidad número 3. Y luego entramos en la unidad número 4 de la asignatura, que tiene que ver con el canon del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento, y cuando hablamos de canon, nos estamos refiriendo a una caña de medir desde su palabra original, pero se refiere a la elección o la estructuración de los textos inspirados por Dios. Esta unidad 4 va a tener 4 temas. Tema número 1, la estructura del canon del Antiguo Testamento. Tema número 2, hablaremos del proceso de canonización. Tema número 3, ahí hablaremos de lo que es el canon judío y el canon cristiano. Y el tema número 4, veamos lo que son los libros apócrifos o los textos apócrifos del Antiguo Testamento. Entiéndase por apócrifos, libros que no son inspirados por el Señor. Y luego entramos a la unidad número 5, que es la traducción del Antiguo Testamento. Esta unidad tiene 6 temas. El tema número 1 es la traductología del Antiguo Testamento. El tema número 2 es la traducción del Antiguo Testamento. El tema número 3 es el proceso de traducción del Antiguo Testamento. El tema número 4 es problemas en la traducción del Antiguo Testamento. El tema número 5 es finalidad de la traducción del Antiguo Testamento. Y el tema número 6 es tipos de traducción del Antiguo Testamento. Y luego entramos a la unidad número 6, que en la unidad número 6 hablaremos de lo que es el idioma del Antiguo Testamento. Y esta parte tiene 7, hermanos, temas. El tema 1 es la historia del idioma hebreo. Luego el tema 2, veremos el alefato o el alfabeto cuadrático hebreo. El tema número 3, presentaremos las reglas morfológicas del alfabeto y la transliteración. El tema número 4, veamos las reglas fonéticas del alfabeto hebreo. El tema número 5, vamos a ver el Dagesh, Dagesh Lene, Dagesh Forte, el Begad Kefa, el Canafet, los Sofit. El tema número 6, vamos a ver las Nikudot. Y el tema número 7, vamos a ver el Shewa. Todos esos son, hermanos, puntos, por así decirlo, hermano, para la comprensión de las letras o consonantes hebreas. Vamos a ver algunas observaciones. Esta asignatura marca la entrada a las asignaturas que conforman el estudio del Tanakh. Y el Tanakh era conocido como la Biblia hebrea. Y esta asignatura pertenece al área del Antiguo Testamento, pero también de las asignaturas del área de idiomas bíblicos. ¿Por qué? Porque tiene puntos donde se enseña, hermano, alguna pincelada del hebreo. Y en la especialidad de hebreo bíblico, lo primero que se debe escudriñar en esta asignatura es que va a traer una información muy pertinente a la construcción del texto, información del canon del Antiguo Testamento. También vamos a ver la transmisión del texto hebreo y los apócrifos. Y en lo segundo que veremos es
que da inicio a las lecciones elementales del hebreo bíblico. Por lo cual, esta asignatura, hermano, es de suma importancia. Y también quiero hacer una distribución de los temas por semanas. Por semanas. Esta asignatura de introducción al Antiguo Testamento va a tener, hermano, 20 semanas. Va a tener 20 semanas. 20 semanas que van a ser repartidas de la siguiente manera. Hoy es la primera semana, la primera clase, y donde estamos haciendo lo que es la presentación de la asignatura, la presentación de los estudiantes, vimos la presentación de su maestro, que soy yo, y ya a partir de la semana 2 y la semana 3 y la semana 4, vamos a ver, hermano, en la unidad 1. La unidad 1 va a ser la semana 2, la 3 y la 4. Vamos a ver la unidad 1, que es el contexto histórico del Antiguo Testamento. En la semana 2 vamos a ver 3 temas que viene siendo la próxima semana. El comienzo de la historia patriarcal primitiva, la historia patriarcal y el éxodo, viendo a Moisés y la liberación de Egipto. En la semana 3 vamos a ver los jueces, la monarquía y el reino dividido. Y en la semana 4 vamos a ver el exilio de Israel en Babilonia, la época persa y la culminación del canon del Tanakh. Eso es en la semana 4. En la semana 5 de la asignatura, la quinta clase, la sección 5, entramos a la unidad número 2 y ahí hablaremos del texto del Antiguo Testamento. Ahí vamos a hablar de las versiones de la Biblia. En la semana número 2 estaremos hablando de las versiones. En esta semana, hermano, número 2, vamos a hablar de las versiones griegas, las versiones siraicas, los targúmenes y las versiones latinas. Todo eso lo vamos a estar, hermano, abarcando en la semana número 5. En la semana número 6 entramos a la unidad número 3, que estaremos hablando de la Septuaginta. Y aquí, hermanos, en la semana 6 tenemos bastante documentación, bastante enseñanza. Vamos a hablar ahí de la Septuaginta. Vamos a ver también en esa semana, hermano 6, que estaremos en la unidad número 3. Vamos a hablar de la historia de la traducción, la diferencia entre el texto hebreo y el texto griego, por qué rechazaron los rabinos la Septuaginta, por qué se usó en la iglesia primitiva, por qué la iglesia primitiva apropió la Septuaginta. En la semana número 7, hermano, tenemos la primera evaluación de la asignatura. Se podría decir, hermano, un pequeño examen en la semana número 7. Aquí, hermano, vamos a realizar la primera evaluación, el primer corte de la asignatura en la semana número 7. Vamos a dar un examen de las primeras 3 unidades en esa semana 7. En la semana número 8 entramos a la unidad número 4, que es el canon del Antiguo Testamento, en la semana número 8. Y ahí vamos a ver, amado, la estructura del canon, el proceso de canonización. Vamos a ver el canon judío y el canon cristiano. También vamos a poder apreciar los libros apócrifos de lo que es el Antiguo Testamento. En la semana número 9 vamos a ver, hermano, la unidad número 5, que es la traducción del Antiguo Testamento. Y en esta semana número 5 vamos a ver lo que es la traductología del Antiguo Testamento, la traducción del Antiguo Testamento, el proceso de traducción. Vamos a ver problemas en la traducción, tipos de traducción, finalidad en la traducción
y todo eso lo vamos a ver en la unidad número 5. En la semana número 10 pasamos a la unidad número 6, que es el idioma del Antiguo Testamento. Y esta unidad número 6 es un poco amplia porque nos va a nosotros a llevar, hermano, a manejar lo que es el idioma del Antiguo Testamento, que es el hebreo. Y aquí vamos a tener prácticamente como una introducción al hebreo. En la semana número 10 estaremos hablando de la historia del idioma hebreo y presentaremos el alfabeto hebreo, el alfabeto cuadrático hebreo. En la semana número 11 estaremos hablando de las reglas morfológicas del alfabeto hebreo y también hablaremos de la transliteración. En la semana número 12 ya estaremos hablando de lo que es las reglas fonéticas del alfabeto hebreo. Vamos a ver el dagesh, el begakefa y el kannafe. Todo esto son reglas fonéticas del idioma hebreo. Y la semana número 13 vamos a ver lo que son las nikudot, que son los puntos vocálicos de sonido corto y de sonido largo. Y también vamos a ver el shewa. En la semana 14, aquí, hermano, vamos a tener la segunda evaluación. Vamos a tener el segundo corte de lo que es la asignatura. El segundo corte. Aquí vamos, hermano, a hacer el segundo examen, la segunda evaluación en la semana número 14. En la semana número 15, seguimos con la unidad número 6, el idioma hebreo, y hablaremos de los fenómenos fonéticos, de las sílabas, las consonantes, los cambios vocálicos del idioma hebreo. En la semana número 16 hablaremos, hermano, de los acentos de algunas opciones fonéticas como el mapi, el makef, el metec, el kele, el kitub. De todo eso lo vamos a ver en la semana 16. En la semana 17 vamos a ver los accidentes gramaticales, los sustantivos y los prefijos y pronombres que usa el idioma hebreo. En la semana número 18 vamos a ver lo que es, hermano, el verbo, la división, la conjugación del verbo y los tiempos y modos. En la semana número 19 vamos a ver el uso de los recursos en hebreo, la concordancia, los diccionarios, teclado en hebreo, cómo poner el teclado en hebreo en la computadora o el teléfono, los textos críticos en hebreo. Y por último, en la semana número 20, vamos a hacer una evaluación del tercer corte o el tercer examen, donde vamos a estar evaluando a los alumnos en la semana número 20. Entonces, hermano, esta asignatura, Introducción al Antiguo Testamento, la vamos a dar en 20 semanas, siendo esta la primera semana de asignación. Y las 6 unidades van a tener 3 cortes, 3 evaluaciones. El primero lo daremos en la semana número 7. Daremos la primera evaluación o el primer examen. Luego en la semana número 14 daremos la segunda evaluación o el segundo examen. Y luego en la semana número 20 ya estaremos dando, hermanos, la tercera evaluación. Aquí ya más o menos vamos viendo todo lo que es una organización de lo que es el programa de la asignatura, cómo vamos a avanzar. Entonces, la siguiente semana, que es la semana número 2, vamos a estar entrando con la unidad número 1, lo que es el contexto histórico del Antiguo Testamento. Abarcaremos todo el libro de Génesis de manera rápida y parte del libro de Éxodo, y por así decirlo, hermano, la Torá. Porque vamos a hablar de Moisés, la liberación del pueblo de Israel de Egipto y cómo ellos pasaron su etapa por el desierto. Es decir, que vamos a tener, hermano, la siguiente semana bastante información
bastante documentación que enseñar. Vamos a la evaluación de la asignatura, hermano. La vamos a hacer por medio de la participación, por medio de la asistencia y por medio de, hermanos, los exámenes y entrega de trabajos ya puesta por el docente. Queremos hablar de la asistencia. El porcentaje mínimo de la asistencia para aprobar la asignatura es de 90%. Cada semana de asistencia equivale a 5 puntos del por ciento. Son 20 semanas. 20 por 5 son 100. Es decir, que si usted faltó 3 semanas de clase, pierde la asignatura. Tiene que tratar de no faltar las 3 semanas de clase. Las excusas o que una situación por la cual no pudieron estar en la semana, equivale a 2.5 del por ciento. Es decir, que 6 excusas hace que se pierda la asignatura. Porque para pasar la asignatura debe haber un porcentaje de 90% de asistencia. Repito, no pueden faltar a las enseñanzas. El estudiante que falte 3 veces, 3 semanas, perdió, hermano, la asignatura. El porcentaje para pasar la asignatura es de 90% mínimo. Entonces, vamos a tener participación, vamos a tener, hermano, entrega de trabajos y la propia presencia en las enseñanzas. Esto, hermano, también da, por así decirlo, puntos a la hora de evaluar la asignatura. Bien, vamos a parar la grabación, hermano.